150 de El Árbol de Atenea, el espacio del capítulo Costa Sur de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, aquí en Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán. Estamos nosotros saliendo al aire, usted nos puede escuchar gracias al trabajo del equipo de esta emisora, que está encabezado por Elia Guadalupe Macías Vargas, subdirectora regional de Radio Universidad de Guadalajara en la Costa Sur, y en el que también se encuentran Silvestre Canil en la producción y Aldair Arechiga en la operación técnica y el manejo de la transmisión por Facebook Live. También les recuerdo que cuenta usted con varias opciones, con varias vías para comunicarse con nosotros, hacernos saber sus comentarios, sus dudas, sus opiniones sobre el tema que abordaremos esta noche, y son las siguientes. Hay 2 líneas telefónicas fijas únicamente para recibir llamadas, cuyos números son el 317-382-5031 y 317-382-6532. Una tercera línea que tiene usted a su disposición es solamente para recibir mensajes vía WhatsApp, cuyo número es el 317-121-2325. También tenemos una página en Facebook que se llama Radio Universidad Autlán 102.3 FM. Ahí tenemos la transmisión por Facebook Live que le mencionaba hace unos segundos. Y también ahí recibimos con gusto sus comentarios, ya sea mediante mensaje privado o directamente en la transmisión, como un mensaje ahí en la publicación. Y hoy estamos iniciando esta emisión con la canción School Day de Chuck Berry, uno de los padres fundadores del rock and roll allá en la década de los 50. Esto porque hoy vamos a abordar un tema relacionado con la educación y las artes, el arte como medio para formar personas. Y para comentarnos este tema interesante nos acompaña aquí en cabina nuestra compañera del capítulo juvenil Costa Sur, Elsie Bucico. Elsie, bienvenida a El Árbol de Atenea. Hola, gracias Memo. Gracias. Ahora sí que estamos a sus órdenes aquí para platicarles un poquito sobre justamente cómo el arte, ¿no? es un medio para formar personas. Así es, este tema es un trabajo que Elsie presentó hace un par de semanas, justamente hoy, en la Academia Musical, aquí en el barrio de la Alameda, donde, bueno, pues ahí conocen bien este proceso de la enseñanza del arte, y bueno, él sí nos explicó varios bemoles, varios detalles sobre este proceso. Y bueno, él sí, pues la razón de que te invitamos hoy es para que esta explicación, estos datos que nos compartiste, estas experiencias también, pues las sepa también nuestro auditorio. Y me gustaría que comencemos pues con lo más básico, como debe ser, y también con esto iniciaba, si no recuerdo mal, tu exposición. Me gustaría que nos cuentes sobre quiénes pueden aprender arte. Nos hablabas de que si solo los niños y jóvenes o cualquiera puede aprender arte. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Sí, Memo. Considero, a lo largo de estos 5 años que tengo trabajando ahí en la academia, que tenemos aquí en la academia, que las personas se enfocan mucho en que los niños son quienes pueden aprender arte. Y no, yo considero que no es así. El arte es para todas las personas, desde incluso existe la estimulación temprana. En este caso, enfocándome en mi área, que es el área de la música, la estimulación desde el vientre materno hasta pues los ancianos, ¿no? Ejemplo, de ahí mismo, de la academia, nuestro alumno más pequeño ha tenido 2 años y el mayor ha tenido 92, entonces no hay considero y me queda claro que no hay un límite de edad para aprender arte, tanto jóvenes, adultos mayores, bebés, todos tenemos esa posibilidad de acceder al área artística. Bien, y bueno, hay un rango grandísimo, desde un casi bebé de 2 años hasta una persona de más de 90. Hay un rango muy grande, muchas etapas en la vida humana entre estos dos extremos. Y ¿cómo has visto estos procesos? ¿Es igual enseñar
el arte o la forma en que aprende un niño que una persona adulta o que un anciano? No, 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 no es igual. De hecho, aunque sean dos personas de 15 años, dos personas de 45 años, no es igual para ninguno. El arte yo considero que es personal. Todos, el arte es una forma de expresión. Entonces, al momento de expresarnos, pues por supuesto que cada quien va a expresar lo que está sintiendo. Entonces no es igual enseñar a nadie, ni por la diferencia de edad, ni por el género, no. Yo creo que es diferente para cada persona. Cada quien tiene su esencia, que si bien hay una base de la cual podemos partir, pues para cada persona es diferente. Uh-huh. Bien, y lo que sí existe es no sé si sea un prejuicio, una cierta reticencia de las personas adultas a intentar aprender, ¿no? Uh-huh. He escuchado muchos comentarios de que les cuesta más trabajo, que ya no aprenden tan fácil como Sí. cuando eran jóvenes o niños. En este sentido, pues, ¿qué se necesita para que una persona adulta pueda aprender? ¿Necesita aplicar un mayor esfuerzo de esta persona o solamente dejar el prejuicio de que no va a poder aprender? Primero, sí dejar el prejuicio, y segundo, la disciplina. La disciplina en el arte es muy importante porque, pues, a final de cuentas es algo que nos está formando como personas. Si una persona no pone todo su empeño en algo que está realizando, digamos, una pintura, no va a salir como la persona espera. A final de cuentas, aunque empieces tú, Memo, a los 70 años a dibujar por primera vez, si tú tienes la constancia, la dedicación de hacerlo, vas a aprender. Y si no la tienes, no lo harás. Digo, a final de cuentas, es muy relativo el decir, está bien hecho, está mal hecho, porque a final de cuentas, pues, como decía al principio, ¿no? El arte, a final de cuentas, es algo personal. Y pero siempre, pues, están esos estándares, ¿no? De que, justamente como dices, de que se cree que no se puede hacer algo, como, no sé, ejemplo, estas artes escénicas también son muy propias a ser rechazadas por los adultos, y más por adultos mayores, uh-huh. Siendo que justamente a ellos les sirve muchísimo, pues, para seguir trabajando lo que es su sistema, pues sí, neurológico, ¿no? Uh-huh. Todo lo que es pues sí, lo neurológico. Sí. Mencionas algo muy interesante, que es la constancia, la disciplina, porque, bueno, es muy muy bonito, uno disfruta mucho, por ejemplo, ver un concierto, escuchar un ejecutante del violín que toca bien, o ver un cuadro que nos gusta. Uh-huh. Esa parte es como la parte luminosa, digamos, es la parte que se ve, pero atrás de cada obra, de cada interpretación hay horas de trabajo, ¿no? Hay errores, hay frustración quizás de que no te sale. Uh-huh. Eso es lo que debe enfrentar a alguien que aspira a crear arte, ¿cierto? Sí, sí, sí. De hecho, creo que, pues, el área artística es demasiado frustrante, porque la mayoría de los artistas, pues, tratamos de ser como muy perfeccionistas, ¿no? Queremos que salga todo como está en nuestra cabeza. Entonces, para poder representarlo, sí, pues hay quienes nos frustramos más, hay quienes lo disfrutan más. Digo, a final de cuentas es una experiencia, como mencionaba, personal, pero sí, pero sí, concuerdo con que hay mucha frustración, muchas horas de trabajo, de estudio, de lágrimas, de risas, de muchísimos sentimientos. Ajá. Hay todo ese trabajo ahí detrás de cada obra. Y bueno, Elsie, con esto nos vamos al primer corte. Ya estamos a un primer cuarto de esta emisión. Vamos a escuchar el corte y regresamos en un par de minutos.
enorgullece, está orgulloso de tu escuela. Es una canción de los Beach Boys, también de la época de los años 60, aquellos primeros años del rock and roll. Y esto porque el tema de hoy tiene que ver con la escuela y con las artes, que es el arte como medio para formar personas. Y nos acompaña para comentarlo nuestra compañera del capítulo juvenil Costa Sur, Elsie Bucico. Y bueno, Elsie, ya nos hablaste en el primer bloque sobre este proceso del aprendizaje de las artes, lo que hay detrás de una obra de arte, cómo cualquier persona puede, si tiene las ganas, la intención, puede pensar en empezar a aprender sin importar la edad. Pero me gustaría que abordemos otro de los temas que nos compartiste en tu exposición hace un par de semanas, que son estas funciones del arte. Nos decías hace un rato que es una expresión, una forma en la que el artista o cualquier persona prácticamente puede expresar algo que tiene dentro, una idea, un sentimiento. Pero también nos hablabas de otras funciones que tiene el arte. Cuéntanos, por favor, sobre eso. Sí, también pues lo que les comentaba era justamente que el arte, o bueno, el artista en este caso, muchas veces piensa en cómo hacerle llegar ese mensaje al espectador, ¿no? En este caso, pues tenemos un canal de comunicación que pues de igual manera, tenemos un emisor que es el artista y el receptor, que es justamente el espectador. Entonces, el artista lo que busca es precisamente eso, ver qué es lo que voy a hacer sentir al espectador y que realmente sienta lo que yo quiero que sienta, ¿no? No a pesar de que sí existen pues tipos de arte específicos que transmiten diferentes sentimientos, sensaciones a los espectadores, a final de cuentas pues el artista busca justamente que el espectador sienta lo que él está sintiendo. Uh-huh. Busca generar una reacción, espera un cierto tipo de reacción de su espectador. Una respuesta recíproca, digamos. Uh-huh. Esa es una. También nos hablabas del término catarsis relacionado con el arte. ¿Cómo es que funciona el arte como catarsis? Sí, justamente pues el arte nos ayuda o se convierte pues en un lenguaje no verbal. Esto es que depende del arte específico. Lo podemos interpretar de diferentes formas. Si hablamos de por ejemplo, arte visual, los colores siempre tienen una función en el cerebro de la persona. Tenemos desde colores cálidos que nos transmiten esa seguridad, colores fríos que a lo mejor son un poco, pues, no fríos, sino sombríos, que evocan una sensación de rechazo, de tristeza, pues sí, de sobriedad, ¿no? Uh-huh. Bien. Y también, bueno, comentábamos que el arte es una actividad subjetiva completamente. No se puede esperar una uniformidad o una objetividad en cómo se produce una cierta expresión artística, por ejemplo la pintura. En una época pues hay diferentes tipos de corrientes, hay diferentes tipos de expresiones y eso tiene que ver con esta subjetividad. No hay como algo generalizado, sino que cada artista tiene su propia forma de expresar, ¿cierto? Sí, exactamente. Si bien no existe, como decía en el primer bloque, ¿no? Algo que está bien o algo que está mal, a final de cuentas, pues sí, tenemos como ese estigma de enfocarnos en una corriente artística, y pues de ser catalogado como tal, ¿no?
puede ser, no sé, en el arte barroco, en el clasicismo, o sea, hay muchísimas corrientes artísticas que pues a final de cuentas se pueden catalogar como tal, pero sí, a final de cuentas, pues el artista es libre de expresar lo que está sintiendo. Ajá, no hay, decías, como una forma de calificar que una obra sea buena o mala, decías, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, tiene que cumplir un mínimo, un estándar de calidad, ¿no? O no sé si llamarlo calidad, pero algo que se encuentra establecido, por ejemplo, tratándose de la pintura, un cierto manejo del dibujo, sí, claro, de la técnica, ¿no? Cosas así. Sí, claro, la técnica siempre es importante para cualquier expresión artística, justamente como dices, ¿no? Por ejemplo, en dibujo, tenemos, por ejemplo, para esto que mencionas de la perspectiva, punto de fuga, tenemos visualización desde arriba, desde abajo, depende de dónde se pueda ver. En el área musical de igual forma tenemos técnica, posición, digitación, incluso el cómo, pues sí, la posición en que el artista se sienta cambia mucho uh-huh. al momento de un sonido, también al momento de dibujar cambia bastante. Incluso si hablamos del área, ay, se me fue la palabra, perdón. Escénicas. Ajá, también en escénicas cambia demasiado, todas las técnicas que nos dan, ahora sí que nuestros maestros son muy importantes para que se puedan cumplir, entre comillas, estos estándares, ¿no? Uh-huh. Es decir, sí hay una subjetividad, hay una libertad creativa, cuando el artista produce una obra, pues es su obra y no podemos cualquiera decir si es bueno, si lo hizo bien o mal, pero para poder llegar a ese nivel y ejercer esa libertad, primero hay que aprender, ¿cierto? Claro. A lo que vamos, hay que obedecer a tu maestro, aprender de él, y a partir de ahí, cuando ya dominas la técnica, pues ya puedes echar a volar tu creatividad. Exactamente. Eso me recuerda una plática con don Cornelio García. Es un folclorista, cantante y además es grabador. Estuvo aquí hace un par de años en la Semana Cultural de una plática. Es grabador y es maestro. A veces recibe alumnos y les enseña a hacer grabados. Y platicaba una vez cómo estaba enseñándole a un alumno que le llegó la técnica básica para hacer grabados, y el alumno lo hacía de otra forma y le decía que él estaba haciéndolo con su propio estilo, y le dijo, bueno, es que primero tienes que aprender lo básico, tienes que aprender a hacerlo y ya luego encuentras tu propio estilo. Es decir, primero hay que aprender y ya luego se da esta libertad, ¿no? Sí, justamente. Me recuerda mucho a este estilo. Bueno, en la arquitectura existen pues también varios estilos de diseño. Y está este estilo que se llama ecléctico, que a final de cuentas pues hace una combinación de varios estilos, ¿no? No está mal, a final de cuentas también las personas tienen la libertad de jugar con varios estilos, pues variar la creatividad y pues unirlo en uno solo, y también está bien, justamente, y encontrar el suyo propio, ¿no? Ajá. Tú tienes experiencia ya de varios años, 5 nos decías, en la enseñanza, en recibir alumnos que quieren aprender, sobre todo música, sí. En el campo de la música. ¿Cómo es cuando llega, pongamos un alumno, yo no voy a decir si es niño o adulto, llega un alumno que quiere aprender, su idea generalmente, ¿cuál es? La de estar en un escenario tocando bien bonito un instrumento, ya tienen una idea de qué tipo de música quieren tocar. ¿Cómo es ese primer contacto? Fíjate que muchos alumnos sí, muchos alumnos no. La mayoría, si lo pongo en un resumen, a lo mejor quieren llegar o me dicen, ¿no? Es que es algo que siempre he querido hacer. Es algo que me llama la atención y que siempre he querido hacer. A lo mejor no se imaginan el cómo va a ser el proceso.
Hay muchas personas que piensan que, por ejemplo, el canto, van a llegar a cantar nada más. No, pues no, si quieres cantar, pues quédate en tu casa y canta. Aquí vamos a aprender técnica, ¿no? Vamos a tener esa técnica para que a final de cuentas, pues lo hagas de una forma más tranquila, sin lastimar tu garganta, sin lastimar tu diafragma, que la respiración pues sea la correcta. Digo, a final de cuentas, pues se trata de eso, de buscar la técnica, pero sí, generalmente pues llegan comentando eso, ¿no? Es algo que quiero hacer, como el cumplir un sueño. Uh-huh. Y ya tienen como visualizado qué tipo de música o qué tipo de artista quieren ser. No sé, quiero ser Peso Pluma o quiero ser, no sé. Algunos sí, algunos no. Digo, es difícil promediar eso porque pues cada persona sí es pues completamente diferente. Hay quienes llegan sin saber absolutamente nada, descubren su estilo ahí, descubren si les gustó, si no les gustó. A final de cuentas eligen ahí y también está bien, o sea, está bonito ver el cómo van ellos descubriéndose a sí mismos. Eso está muy interesante. Sí, oye, ¿qué papel ha jugado, aparte de los maestros, dejándolos un poco de lado, el intercambio entre los mismos alumnos? No sé, se me ocurre que a lo mejor van en un grupo, van unos que tienen un gusto por un tipo de género musical y otro un gusto diferente, pero quizás con la interacción, con el intercambio, con los ensayos y tal, llega a haber una cierta influencia, un cierto intercambio de estos gustos e ideas. ¿Se ha dado esto? Sí, de hecho ahorita tenemos un grupo, son 3 niños, los 3 tienen gustos completamente diferentes. A uno le gusta el regional mexicano, a otro le gusta lo que es como cumbias y cosas así, a otra le gusta más lo que es el pop y y es muy curioso porque a veces se pelean entre ellos por qué canción van a presentar, ¿no? Y a final de cuentas terminan utilizando los 3 géneros porque tienen que aprender un poco de todo. Pero es interesante ver cómo pueden conectar, aunque no sea un mismo... El interés es el mismo, pues la música, pero o sea, el mismo, pues sí, la misma idea, ¿no? Que no tienen la misma idea. Y eso está interesante también verlos discutir sobre un mismo tema y a final de cuentas, pues ponerse de acuerdo. Y ahí está, quizás, lo que nos decías, este intercambio, terminan fusionando, utilizando los 3 géneros tan distintos. Sí, manejamos lo que es proyecto. En proyecto, pues sí, he trabajado con chicos que justamente les digo que tienen que unir sus ideas para que al final sea una sola. Y pues sí, al crear su canción que puedan llegar a un género, pues, digamos, fusionado. Muy bien, pues con este comentario nos vamos ya al segundo corte. Estamos a la mitad de esta emisión y volvemos en un par de minutos.
número 250 de El Árbol de Atenea, el espacio del capítulo Costa Sur de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, aquí en Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán. Transmitimos desde el Centro Cultural José Atanasio Monroy, ubicado en las instalaciones del Centro Universitario de la Costa Sur, aquí en Autlán de Navarro. Escuchamos al terminar este corte la canción ABC o ABC de los Jackson 5, de donde surgió Michael Jackson y otros grandes músicos. Bueno, de ahí encontramos esta canción de cierta forma relacionada con la educación y con el arte, al ser una pieza musical. Eso porque hoy estamos hablando sobre el arte como medio para formar personas, con nuestra compañera del capítulo juvenil Costa Sur, Elsie Bucico. Y bueno, Elsie, estamos hablando sobre este proceso de la enseñanza del arte, como el arte es una actividad subjetiva. Cada persona tiene su propio concepto de lo que quiere hacer, pero también hay cosas ya establecidas, ¿no? Aparte de la técnica de cada arte, tenemos otras cuestiones teóricas, como son una clasificación de las artes, que nos la exponías en tu trabajo hace un par de semanas y que quisiera que compartiéramos aquí con nuestro auditorio. No son solo las 7 bellas artes que generalmente conocemos, sino que hay un abanico muy amplio, ¿no? Sí, justamente, pues está esta lista de disciplinas artísticas, pues que es bastante amplia. Entre ellas, pues me llama mucho la atención que ahora justamente se está viendo un poco más lo que es el arte del espectáculo. Uh-huh. Justamente con lo de las redes sociales, vemos, por ejemplo, los TikToks, ¿no? Que parece algo muy sencillo, pero realmente detrás de un TikTok, de un video bien hecho, pues hay bastante trabajo y es todo un arte el hecho de pues poder, a final de cuentas, pues producir ese pequeño corto de 15 segundos, ¿no? Y pues sí, tenemos... Ahí es una parte de esta clasificación, las artes del espectáculo. ¿Ahí entrarían el circo, por ejemplo, o qué entraría ahí? Entra la televisión, el radio, redes sociales. El circo entra en el arte escénico. Arte escénico, ajá, justamente. Bien, esa es una. ¿Qué otras? ¿Te las menciono? Están las artes escénicas, podemos mencionar al teatro, obras de teatro como tal, el circo, la ópera, que también es otra forma de representación escénica. Fíjate que yo siempre he creído que dentro del arte escénica está pues la danza, pero al parecer está dentro de otra clasificación que se llama arte performática, que está pues sí, se clasifica tal cual como arte corporal. Entonces pues sí, entra dentro de esta clasificación. Y que también se le puede llamar arte de acción, que es pues ahora sí que todo lo que tenga que ver con el movimiento corporal. Ajá, lo que el artista, digamos, representa con el movimiento de su propio cuerpo, no con una ejecución de un instrumento. Y en esto, fíjate que es, bueno, en Autlán es un tipo de arte que es muy fuerte, ¿no? Tenemos varios ballets folclóricos de buena calidad. El viernes acabamos de tener una gala de baile flamenco. O sea, hay constantemente actividad en este tipo de arte, ¿no? Sí, es un arte muy muy bien visto, ahora sí que, o muy bien aceptado en muchas partes pues también de Autlán, digamos. Ajá, bien. Oye, como por ejemplo, no sé si exista o si se considere como una de esas artes, el tatuaje, ¿dónde quedaría clasificado? Qué buena pregunta. Yo consideraría que podría ser en el área de artes aplicadas. Ajá. Que también incluye diseño gráfico. Pues sí, como todo eso más como lineal, ¿no? Digamos un arte más cuadrado, pero nunca me lo había cuestionado. Creo que podría entrar en
desde mi punto de vista. Sí, porque ahora que hablamos de lo que tiene presencia aquí en Autlán, pues el sábado también, antier, tuvimos un festival de tatuaje y otro tipo de artes aquí en Autlán, y pues hubo una cantidad interesante de expositores de aquí y de la región. Entonces, bueno, para ir como alineándonos a lo que hay aquí en la región, municipio, que hay más oferta, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está lo del tatuaje, la danza y ¿cuáles son otras clasificaciones? Cuéntanos. Tenemos las artes visuales también, que pues por ejemplo, la fotografía, no sé si mucha gente lo considere como arte, pero es un arte. El arte digital, que he tenido algunas conversaciones con a lo mejor artistas ya grandes, mayores. El otro día platicaba con uno de ellos y me dice, es que el arte digital no es arte. Y yo así de, ¿cómo que no es arte? O sea, no entendía su punto. Él dice, es que no es lo mismo agarrar un pincel que agarrar una computadora. Y digo, no es lo mismo, pero también tiene su ciencia, también es difícil. Desde mi punto de vista, ahorita estoy intentando dibujar también de forma digital. Es muy difícil, es mucho más difícil que a mano, al menos desde mi experiencia, digo, entonces también es interesante, pues, que cómo han cambiado las generaciones, pero a final de cuentas el arte sigue adaptándose a lo que vamos pues avanzando. Sí, y más allá de la dificultad entre una forma y otra, pues siempre un dibujo digital, siempre que sea hecho por la persona, utilizando las herramientas digitales, pues es una obra creativa, ¿no? Claro. Está ahí aplicándose la imaginación, la creatividad de la persona, y su propio cuerpo es el que está haciendo funcionar la herramienta, que es la computadora en este caso. Lo mismo que el pincel en otro tipo de pintura, o el lápiz. En fin, pues es nada más una herramienta distinta, ¿cierto? Sí, desde mi punto de vista así es. Es una herramienta diferente, tanto nos adaptamos a la época como la época al arte, ¿no? Sí. Entonces, que otra cosa sería, por ejemplo, pedirle a una inteligencia artificial que te haga un dibujo con ciertas instrucciones y que lo haga completamente la máquina, ¿no? Sí, yo creo que es diferente, exactamente. Sí, ahí ya no echaríamos a andar nuestra creatividad. Ajá, solamente en poderle dar las instrucciones precisas al máquina. Que también tiene su ciencia dárselas. Sí, están, bueno, saliéndonos un poquito del tema, es toda una cuestión que hay que aprender también a darle las instrucciones precisas para lograr lo que tú buscas de la inteligencia artificial. Saber cómo redactar y cómo dar esas instrucciones es también algo que se tiene que aprender, no es nada más decirle así como se te va ocurriendo, sino saber cómo hacerlo para lograr el mejor resultado. Es algo que estamos apenas desarrollando, pero bueno, nos salimos un poco. Son algunas de las clasificaciones. ¿Están las bellas artes también? Sí. ¿O esa es otra clasificación? Bueno, las bellas artes pues ya es una clasificación distinta. Cada una de ellas entra pues en un apartado, digamos. Ajá. Pero pues sí, tenemos siete bellas artes, entre ellos pues está la arquitectura, la pintura, la danza, la literatura, la música. ¿Cuál me falta? Me faltan dos. ¿Escultura? La escultura y el cine. El cine también es... El séptimo arte famoso. Sí, el séptimo y el más moderno. Entonces, bueno, estas son como, digamos, las más reconocidas como arte, y de las que, pues sí, de las que más podría decirse que tenemos como conocimiento, ¿no? Son las más difundidas. Sí, hay una cosa, al principio nos hablabas del teatro como una arte escénica.
Aquí hay quizás bueno, no tienen por qué ser tan cuadradas, se pueden mezclar diferentes tipos de creatividad dentro de una expresión artística, pero por ejemplo, el teatro como arte escénica, supongo que se refiere exclusivamente a la representación de una obra, ¿no? De montar Sí, una obra en sí, un sí, sí. escenario y hacerla, ponerla a disposición del público. Que la otra parte previa de una obra La de teatro arquitectónica. es ¿no? la escritura, la También la literatura. literatura. Antes de Sí, ya. representarlo hay que escribirlo para poderlo hacer. Entonces ahí está la literatura y está el arte escénica, ¿no? Sí, y justo ahorita que también se me ocurrió la arquitectónica, porque pues también la creación Ajá. de los teatros donde justamente se representaban estas obras eran bien importantes. Ahorita justo estoy haciendo una maqueta, de Corral de Comedias, Ujú. que es bien complicado porque el hecho de que en una obra de teatro pues se tiene que ver todo lo que está representando el actor, ¿no? Entonces, desde cada ángulo se tiene que ver. Entonces es también Ujú. un arte, valga la Sí, redundancia. mucho trabajo ahí. Y además en el diseño y el montaje mismo de la escenografía. Sí, sí, Ahí sí, se exactamente, aplica ahí, también el interiorismo, todo esto, ¿no? exactamente. Sí, es un buen ejemplo de cómo la mayoría de las artes se puede aplicar a Sí, una sola. lo quise mencionar porque para que no quede como esa idea de que es muy tajante, muy cuadrado, Ujú. que si estás haciendo un tipo de expresión artística, estás haciendo una canción, por ejemplo, tiene que estar clasificada en un rango exclusivamente y no, pues es creación, al final de cuentas hay libertad, hay subjetividad que ya hablábamos Sí, y pues por lo tanto no hay esta rigidez en su clasificación. Si nos tenemos que ir ya al último corte, excelente. estamos ya muy cerca del final. Vamos a regresar en un par de minutos para unos comentarios finales sobre este interesante tema.
del punk, los Ramones, con su canción Rock and Roll High School. Vamos a entrar al último bloque y muy breve, además de esta emisión 250 del Árbol de Atenea, donde nos acompaña nuestra compañera del capítulo juvenil Costa Sur, Elsie Bucico. Elsie, para cerrar, y tenemos como 3 minutos para hacerlo, me gustaría que nos compartieras el comentario que nos hacías en tu exposición sobre qué es formar a un artista o formar a una persona en las artes. Comentábamos fuera del aire si es como aprender cualquier otra cosa, aprender a cocinar, aprender a manejar un carro, o es algo mucho más profundo. ¿Qué es formar a alguien en las artes? Bueno, justamente pues sí es una cuestión muy profunda, porque formar a un artista es más allá de solamente enseñarlo a hacer una actividad en específico, ¿no? Si me enfoco justamente en el área en que me estoy desempeñando, que es el área musical, formar un artista no es nada más aprender a tocar un instrumento, no desde mi punto de vista, sino que también implica el hecho de, por ejemplo, el trabajo en equipo, implica el adaptarse a ciertos escenarios, no escenarios físicos, sino situaciones de la vida que se van presentando. También es una disciplina, una constancia, es conocerse a ellos, a sí mismos, es explorar su creatividad, es enseñar a otros también, porque al momento a lo mejor de estar aprendiendo también uno mismo puede seguir enseñando a su propio maestro. Y pues sí, es a final de cuentas descubrir y dar esa sensibilidad hacia uno mismo y hacia un espectador. Se forma una persona más sensible, más crítica. Sí, justamente también se vuelven más analíticos, más observadores. Siempre, justamente como decía hace rato, ¿no? Un artista es más perfeccionista a veces. Entonces, no solamente en el área o en el arte que van a realizar, sino que a final de cuentas en una vida cotidiana se van volviendo más críticos. Bien. Elsie, muchas gracias por estar en el Árbol de Atenea esta noche. Gracias por la invitación, Memo. Y gracias desde luego a todo el equipo de Radio Universidad que hace posible que podamos encontrarnos con usted esta noche, y sobre todo gracias a usted que nos escuchó en esta ocasión. Yo soy Guillermo Tovar y espero que podamos encontrarnos aquí el próximo lunes a las 7 de la tarde. Muy buenas noches.